Hoy es 22 de marzo del año 2020. Estamos en un momento en el que todo el mundo está atravesando quizás por uno de los momentos que en los últimos 40, 50 años el mundo entero haya sido como involucrado y pasado por una prueba tan difícil. Para algunos muy difícil de comprender, los ha llevado al miedo, a la desesperación, a la angustia, a la tristeza. Para otros un tiempo de sosiego, de calma, de reposo y de reflexionar sobre muchas cosas. Cualquiera de las dos posiciones es muy válida porque ¿quién no va a sentir temor y miedo al ver que en todo el mundo hay un virus que está contagiando a las personas y que ha matado tanta gente? Que en realidad tal vez no conocemos las cifras en su totalidad, ni en nuestro país ni en otros países, solamente vemos lo que los medios nos transmiten. Pero por ejemplo, hoy se supo, o el día de ayer terminando el día, se supo que en Colombia hay la primera persona muerta, ayer 21 de marzo, pero que esa persona murió desde el 16 de marzo y que apenas se supo que murió por COVID-19 o por coronavirus. Eso nos deja una inquietud muy grande y es, entonces, ¿cuántos hay contagiados en este momento en sus casas, en donde están, que no han sido reportados, que no han recibido resultados de sus exámenes, que tal vez ni siquiera han ido al médico y que solamente cuando mueran se van a dar cuenta que esa persona tenía coronavirus? Y mientras todo eso pasó, ¿a cuántas personas infectó? Entonces creo que eso no es generar terrorismo ni alarma, pero sí es ponernos a reflexionar y a ser conscientes de una realidad que nos afecta a todos. Asimismo, la persona que dice es un virus, se está contagiando todo el mundo, hay mucha preocupación, pero yo estoy en mi casa, yo me estoy cuidando, yo no voy a salir, yo voy a guardar todas las medidas de protección y seguridad y estoy seguro que nada me va a pasar y que no me voy a contagiar. Es muy válido y muy respetable también, pero no podemos juzgar al otro por cómo piensa ni al otro por cómo está de tranquilo. Entonces, hoy, 22 de marzo, quiero hacer esta reflexión porque creo que todos los que estemos involucrados con esto de alguna o de otra manera, así sea desde la comodidad y la tranquilidad de nuestras casas, debemos ser conscientes de que afuera hay personas que les está tocando salir a trabajar, el sector de la salud, las personas que atienden en los supermercados, los que están haciendo los alimentos para que no se nos acabe el alimento y otros sectores, los farmacéutas y muchas personas dentro del mismo gobierno que les toca estar ahí dándole cara a los medios, que dentro de los mismos periodistas, dentro de sus mismos compañeros, pueden haber personas contagiadas, como ya nos hemos dado cuenta. Entonces, por nosotros, por ellos y por las futuras generaciones que tal vez hoy no se ven tan afectadas porque esto no afecta mucho la población infantil ni adolescente y en una medida muy poca los jóvenes, aparentemente, según lo que nos informan. De todos modos, el día de mañana, que ellos sepan qué pasó, qué ocurrió, y que de pronto no lo sepan solo por los medios, sino también por lo que cada uno de nosotros está sintiendo, está viviendo, está experimentando e incluso está investigando al respecto. Lo importante es que si tú estás allí y quieres compartir tus experiencias, lo hagas de una manera sabia, prudente, respetuosa con el otro y siempre buscando ayudar, nunca con el afán de hacerle daño al otro, porque tenemos que aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, desde nuestra reflexión, a que haya
primero que todo, claridad. Segundo que todo, ánimo en medio de la dificultad. Y tercero, pues ser muy honestos con la información, pero realistas. Tenemos que ser realistas. Eso de querer tapar el sol con un dedo, ni en este ámbito ni en ningún otro. Tarde que temprano, muchas cosas de esta situación van a salir a la luz, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, porque muchas cosas se están hablando, pero la verdad es una sola. Y en algún momento lo sabremos. Si Dios nos da vida y salud, lo sabremos. Si no, lo sabrán nuestras futuras generaciones. Entonces yo quise hacer este primer video para que si el día de mañana mi sobrina, que hoy tiene 10 años, 11, perdón, o cualquier otra persona que se coloque a buscar el tema de cómo fue el tema de la cuarentena en el 2020, en marzo del 2020, cómo fue el tema del COVID, del coronavirus, pues tenga algo más que escuchar distinto y tal vez de otras palabras a las que normalmente se va a encontrar en YouTube, en las redes sociales o en el medio que en ese momento pues como de moda, por decirlo de algún modo. Mira, estuve pues como todos estos días uno ha estado trabajando, investigando. Yo tengo la ventaja, gracias a Dios, de que vivo en el campo hace 5 años. Me vine de la ciudad de Medellín. Tengo la ventaja también de que trabajo desde la casa, de que mi trabajo es digital, de que le manejo las comunicaciones digitalmente a distintas empresas, de que todo lo hago a través, perdón, de redes sociales, de Google o de cualquier otro medio digital. Les hago sus sitios web, sus desarrollos digitales, plataformas web, tiendas en línea, aplicativos móviles, entonces yo no tengo que salir. Tengo un equipo de trabajo, obviamente no lo hago todo yo sola, pero todos trabajamos desde la casa. Entonces yo no tengo problema con estar encerrada, yo amo estar en mi casa, no me gusta salir prácticamente. Para mí el campo es el mejor lugar para vivir y creo que soy privilegiada en este momento de poder vivir lejos de la ciudad. Incluso la primera casa que tendré cerca quedará a medio kilómetro. Entonces es una gran ventaja, pero sin embargo tomo todas las medidas de precaución. De pronto si ustedes me ven que porque se me seca la garganta de tanto hablar, toso normal, porque yo no voy a tener contacto con otras personas afuera. De todas formas, si voy a salir, no se imaginan el equipo que tengo de seguridad. Incluso tengo fotos en mis redes sociales donde he mostrado cómo salgo cuando tengo que comprar alimentos y uso una máscara especial, me tapo prácticamente todo con una segunda muda de ropa encima, con gafas, todo, porque creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor, no sabemos quién está contagiado. En realidad no sabemos. Las cifras que nos muestran son lo que se ha reportado. Pero tenemos que ser conscientes de que este virus lleva más de 3 meses en el mundo, solamente que se vino a dar a conocer más hace un mes aproximadamente, porque ya empezó a reportarse en distintas ciudades, en distintos países. Pero esto no es de hace un mes, esto lleva más tiempo y es un virus que al comienzo es silencioso, no da como síntomas. Y al no dar síntomas al comienzo, al demorarse entre 15 y 27 días en reportar síntomas, pues imagínate con cuánta gente te has topado antes de que comience esta contingencia, esta cuarentena, este aislamiento. Tú no sabes qué personas de esas están contagiadas. Entonces, si ahora que lo sabemos no tomamos las medidas de precaución, pues va a ser mucho más delicado. Mira, médicamente hablando de este tema de la cuarentena, porque como muchos saben, desde el pasado sábado, Colombia como tal, Colombia entró en cuarentena total.
Bueno, lo voy a explicar mejor. Colombia como tal va a entrar en cuarentena total a partir del 24 de marzo, hoy es 22, pero por ejemplo, en el departamento donde yo vivo, que es Antioquia, entró desde el viernes, desde el sábado, perdón. El sábado comenzó la cuarentena, viernes a las 7 de la noche ya estaba estipulado que todo el departamento entraba en cuarentena. Pero Antioquia lo tenía estipulado solamente por el fin de semana, es decir, del viernes al lunes, que fue festivo, o que es festivo, perdón. ¿Qué sucede? El presidente de la República, el presidente Iván Duque, supongo que por la presión de toda la población o de la gran mayoría y de los medios, de todo esto que hoy tenemos a disposición, se vio en la necesidad y debido a que se fueron incrementando los casos, de poner cuarentena total para el país. Empieza el 24 como tal y termina el 13 de abril, si no estoy mal. Es un periodo de aislamiento, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay personas que están de acuerdo, hay otras que están en desacuerdo. Obviamente el sector financiero, económico, es el que más afectado se ve, las personas que trabajan en la calle, las personas que viven del diario, que son independientes. Yo misma he hecho publicaciones de que qué va a pasar con los habitantes de la calle, con los animalitos que viven en las calles. Pero también he visto y de noticias y de fuentes oficiales seguras que hay personas, concejales y personas que se han preocupado por estos sectores y están allí consiguiendo que a estas personas no les falte el alimento. Es claro que todos los sectores se van a ver afectados. Es claro que especialmente los que viven de tener su chacita, su negocito en la calle, el vendedor ambulante es el que más afectado se va a ver. La señora del servicio que los patrones le van a decir váyase para su casa y no le van a pagar ese tiempo. Algunas empresas muy responsables, tengo entendido que han enviado a sus trabajadores para sus casas, pero les han dicho que les van a seguir pagando. Creo que esas son las más responsables. Pero hay otras pymes, unas pequeñas y medianas empresas que no se pueden dar ese lujo. Ayer me hablaba un señor que tiene una panadería y me decía, Catalina, ¿yo qué hago? Yo tengo una panadería, tengo unos trabajadores, ¿cómo les voy a pagar estando en la casa? ¿Cómo les voy a pagar? ¿Qué hago? Legalmente me voy a ver afectado. Entonces yo le dije, mira, yo no soy abogada, tengo entendido que a los trabajadores se les puede hacer una cancelación temporal del contrato y que después se les vuelve a llamar. Que esa cancelación temporal implica que no tienes que indemnizar, que les pagas lo que les debes hasta ese momento de su salario y les dices que los llamas cuando todo esto pase, pero no les digo que eso es lo cierto. He escuchado, pero no soy abogada, esa información no es absolutamente confirmada ni siquiera por mí, escuché. Entonces tengan cuidado con lo que van a hacer como empresas, porque esto a la larga les puede representar demandas, qué sé yo. Algunos han dicho que sí es posible que en este periodo de aislamiento no nos cobren servicios públicos, pero nos los dejen, el agua, la energía, el internet. Han pedido que por favor las empresas tengan como esa gabela de mientras el país esté en esta situación, no cobrarnos. El presidente de El Salvador, que me parece muy sabio, él dijo, le dio la orden a las empresas de servicios públicos. No le van a cobrar a las personas ni el agua, ni la energía, ni el internet, estos servicios básicos. Pero cuando todo esto pase, y él dijo que durante 3 meses, o sea que él es consciente de que esto puede durar más. Durante 3 meses no les van a cobrar esto. Pero eso sí, cuando todo se normalice, no significa que eso no se va a cobrar, pero tampoco se va a cobrar de una. Van a diferir ese costo por lo menos a 2 años y ya la persona sigue pagando su factura mensual más la financiación de esos otros servicios. A mí me parece válido, me parece que el gobierno colombiano podría implementar esto para todos.
con los servicios de agua, energía, internet, de gas. ¿Por qué? Incluso si fuera posible hacer lo que el presidente de Salvador hizo con su país, él ordenó a todos los arrendatarios que por favor no cobren el arriendo durante estos 3 meses, que no le cobren a sus inquilinos el arriendo, pero eso sí, que después se lo difieran. No significa esto aprovecharnos de la situación ni generar de esto un abuso, pero sí que cada uno sea consciente de que tenemos que aportar en esto, de que tenemos que ayudar al otro. En mi caso, por ejemplo, yo le dije a mis clientes y a algunos clientes que yo les iba a dar un precio especial. Los clientes que ya tengo de antes tienen su precio normal y solamente si ellos se ven en la necesidad de que yo haga un ajuste con el costo de sus servicios digitales, pues miramos la situación. Pero los clientes, porque hay clientes que en realidad no se ven afectados con esto, que también su modalidad es digital o lo que se hace durante todo este tiempo sirve para que adelante reciban la retribución de esta inversión. Pero llega un cliente nuevo que me dice, Catalina, necesito un sitio web urgente, una tienda digital urgente, porque estoy desde mi casa y necesito que mi negocio siga funcionando. Entonces, a esas personas les estoy dando un precio razonable y justo para que tengan la posibilidad en este momento, con una estrategia digital, de poder seguir adelante. Bueno, yo no hago esto por promocionar mis servicios, obviamente pues esto le puede interesar a alguien, pero yo me encargo a través de estrategias digitales, a través de Google AdWords, de Google Shopping, de redes sociales, de campañas, de anuncios, etcétera, y posicionamiento web, entre otros, de que las empresas puedan trabajar y vender a través de Internet y que no dejen de conseguir sus clientes ni de llegar a su público objetivo. Pero bueno, ya hablando específicamente de lo que les decía de la cuarentena, médicamente el término cuarentena se usa para describir el aislamiento de personas a consecuencia de una enfermedad. Es decir, que normalmente tú vas a un hospital y hay personas que están en cuarentena. A mi abuela, que en paz descanse, una de mis abuelas, le tocó. Cuando uno iba a la clínica León 13 a visitar a mamita, cuando estaba enfermita, ella a veces estaba en una habitación normal y tenía sus cuidados, todos los servicios. Pero resulta que a veces uno iba a visitarla y decían, la tenemos en cuarentena. Y uno no podría entrar a visitarla, a no ser que uno se pusiera unos trajes especiales. Porque a ella, aparte de que era diabética, le hacían diálisis, era paciente renal y a veces le entraban bacterias. Entonces eso es muy delicado y esas personas deben estar en un aislamiento. No significa que sea de X o Y tiempo. Médicamente significa solo aislamiento del enfermo con una situación que puede afectar a otros o contagiar a otros. Entonces esa persona entra en un periodo de aislamiento que ellos llaman cuarentena. Sin embargo, el diccionario define cuarentena como el conjunto conformado por 40 unidades. Y aquí es donde yo quiero entrar más como en detalle. ¿Por qué? Porque tenemos un virus, el coronavirus o COVID-19, que está regado por todo el mundo, donde el virus en su inicio, como lo decía anteriormente, es un virus silencioso en el comienzo. Entonces, supongamos que una persona se contagió del virus, pero resulta que el virus tarda entre 15 y 27 días en manifestarse, en empezar a mostrar síntomas. Durante ese tiempo, ¿a cuántas personas pudo contagiar un ser humano? Y cuando se da cuenta, cuando presenta los primeros síntomas, supongamos que llama al servicio de salud o va a que lo atiendan y digamos que entra
como en ese aislamiento, porque resulta que los síntomas, los doctores dicen, tienes unos síntomas similares, te vamos a poner en aislamiento. Pero hay que esperar que lleguen los resultados de los exámenes que le hacen, que no son inmediatos, demoran en llegar. Y cuando llegan los resultados, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Supongamos 10 días más, que él se dio cuenta a los 20 días, que descubrieron que si era coronavirus a los otros 10 días, ya van 30, y que le hacen su tratamiento para que se recupere durante otros, supongamos, 10 o 15 días, rogando a Dios que se recupere y que no se muera. Son aproximadamente 40 días de un individuo. Si nosotros seguimos creyendo que con una cuarentena de 3 días, un aislamiento de 3 días o un aislamiento de 16 días o de 13 días, vamos a tener para que en Colombia no se siga contagiando más gente, para que Colombia no siga siendo invadido por coronavirus o por COVID-19, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados, muy apartados de la realidad, y quien después del aislamiento que solicitó el gobierno diga, listo, esto ya se acabó, salgamos a la calle, se van a ver expuestos al contagio. Y yo no es por asustarlos. Si ustedes van a investigar acerca de las noticias de España, Italia y China, se van a dar cuenta que personas que aparentemente ya habían sido recuperadas, que ya se habían sanado, vuelven a recaer, muchas de ellas. Como les digo, esto es algo para tomar conciencia y para reflexionar. Sin embargo, quiero referirme a otro tema con esto de la cuarentena, ya pasando totalmente a un plano muy, muy diferente, porque cuando hablamos de cuarentena, definitivamente el significado real más certero es el conjunto conformado por 40 unidades, como lo dice el diccionario, pero también es muy válido hablar de cuarentena como un aislamiento, y que puede ser un aislamiento de 3 días, de 10 días, de 20 días e incluso de un año, pero es un aislamiento. Pero vámonos al 40, les voy a decir por qué específicamente. Porque la Biblia habla de muchos momentos en la historia y sería mencionarlos, nunca terminaría, porque históricamente, no solo bíblicamente, sino que históricamente han habido muchos momentos que se refieren a periodos de 40 días. En el tema, por ejemplo, de refiriéndose a cuarentena como aislamiento, tenemos que en el libro de Levítico en la Biblia habla de los enfermos leprosos. A los leprosos, ¿qué se hacía? Se les aislaba porque era contagiosa la lepra. Entonces, para que no contagiaran al resto de la gente, se les aislaba. Eso es cuando la enfermedad de ese ser es tan evidente que solamente con aislar a ese enfermo se soluciona el problema. Pero el caso nuestro es distinto, porque cualquiera en ese momento puede estar contagiado y no haberse dado cuenta que lo está, si estuvo expuesto en el último mes a la calle como tal. Pero yo quiero hablarte del término 40 porque tiene un contexto muy especial. No, yo no sé nada de numerología ni me interesa ese tema como tal, pero sí me interesa como tal el término 40 o cuarentena para contarte algunos momentos bíblicos donde yo puedo decir con certeza que Dios hizo lo suyo, por decirlo de alguna manera. Y te voy a decir, por ejemplo, vamos a comenzar con, no te los voy a mencionar todos, pero vamos a decir algunos. Y quiero que te quedes ahí porque es bien interesante. No importa la religión que seas, la ideología que tengas, cómo sea tu vida, solo óyelo porque es bien interesante. El diluvio, que si tú lo sabes porque eso es histórico, hubo un diluvio
hubo un tiempo de lluvia que cubrió toda la tierra. Y resulta que ese tiempo duró 40 días. Tú debiste escuchar que hubo alguien que construyó un arca en esa época, que es como un barco gigantesco, cubierto todo, para meter allí animales de cada especie y a toda su familia. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona llamada Noé no abrió la ventana del arca durante 40 días, porque fue la orden que Dios le dio: construir el arca y estar 40 días dentro del arca sin salir de allí. Muy bien. Viene otra situación después y es el éxodo de Moisés. Como muchos saben, la historia dice que el pueblo estaba esclavo en Egipto y Dios levantó un hombre llamado Moisés para que liberara a su pueblo, para que sacara el pueblo de allí y inicialmente lo llevara al desierto. Resulta que Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. No comió ni bebió. Moisés no comió ni bebió 40 días ni 40 noches en el monte. Se dice que él subió a una montaña a estar en la presencia de Dios mientras el pueblo estaba abajo, y él no comió ni bebió 40 días y 40 noches estando en la presencia de Dios. Así que yo quiero aprovechar esto para decirte: si tú tienes a Dios, si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, si tu fe está puesta en Él, podemos pasar esta cuarentena confiados y seguros. Seguramente no nos va a pasar como Moisés, que no tuvo ni agua ni comida. Algo tendremos, pero aún así no lo tuviéramos. Si estamos en la presencia de Dios, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar. Imagínate que otro término de 40 días en la Biblia se usó cuando Jonás anunció que Nínive iba a ser destruido en 40 días y que si no se arrepentían, toda esa ciudad iba a ser destruida. O sea que 40 días que llamaban al arrepentimiento. Tenemos a Moisés, que lo llamó a estar en la presencia de Dios. Tenemos a Jonás, que lo llamó a decirle al pueblo que necesitaban arrepentirse. Tenemos al profeta Ezequiel, que le tocó asumir la responsabilidad de orar por la casa de Judá, por la iniquidad del pueblo de Judá. Le tocaba interceder por ellos, es decir, orar, que eso lo podemos hacer tú y yo. No hay que ser un profeta, no hay que ser un pastor, no hay que ser un sacerdote, no hay que ser una monja. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a interceder, a orar y a clamar para que Dios perdone el pecado, la iniquidad, la maldad de los seres humanos y tenga misericordia y no destruya toda la humanidad, que no es Dios el que la está destruyendo, es el virus. Ezequiel fue llamado a hacerlo 40 días, un día por cada año. Parece ser que el pueblo llevaba pecando 40 años y por eso a Ezequiel se le asignó esta tarea. Pero tenemos algo muy especial de 40 días también, y es el ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo 40 días en el desierto, donde tampoco comió, donde tampoco bebió agua y donde estuvo ayunando en la presencia de Dios. Él no se fue al desierto como, voy a vivir esta experiencia, a ver qué tal esto. No, Él se fue a estar en la presencia de Dios también. Y durante esos 40 días, Jesucristo no solamente estuvo con Dios, quiero decirte algo, porque ahora quiero hablarte de algo muy interesante de esta reflexión de los 40 días. Y es que Jesús, estando en el desierto, estando en la presencia de Dios, lleno de Dios, buscando a Dios, orando, pasando tiempo a solas con Dios, se le apareció el enemigo. Y el enemigo vino a tentarlo 3 veces. Y primero lo tentó con lo que consideró el enemigo que él más necesitaba: alimento. Y le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios,
haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca tu necesidad, ataca tu debilidad, ataca tu problema. Y ahora que tú estás en tu casa en aislamiento, van a haber muchos ataques del enemigo para que tu hogar se destruya, para que tú reniegues de Dios, para que tú te enojes con el otro, para que digas malas palabras, para que hagas inmoralidades, para que veas pornografía, para que seas infiel a través de redes sociales, qué sé yo, para que tengas mucha ira y mucha rabia por lo que está pasando. El enemigo va a atacar tu debilidad. ¿Sabes qué? Lo único que puede hacer que contrarrestemos un ataque del enemigo, que no caigamos en su trampa, que no le desobedezcamos a Dios por hacerle caso a Él, es conocer la palabra de Dios. Es tener palabra de Dios en nosotros para responder como le dijo Jesús cuando Él le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. ¿Sabes qué le respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que de hambre no vamos a morir, que de sed no vamos a morir desde que estemos con Dios. Jesús estaba en la presencia de Dios. Moisés estaba en la presencia de Dios. ¿Sabes qué es estar en la presencia de Dios? Es renunciar a todo lo que a Dios no le agrada y hacer la voluntad de Dios. Vivir en paz, vivir en armonía, vivir en amor, vivir en respeto, orarle a Dios, agradecerle, depositar en Él toda nuestra confianza, hacer su voluntad, esperar en Él y como dijo el apóstol Pablo, ni la vida ni la muerte me pueden separar del amor de Cristo. Él dijo, estando en una cárcel, que fue desde donde escribió todas sus cartas. Si tú vas a la Biblia, al Nuevo Testamento, te vas a encontrar muchas cartas en la Biblia que dicen carta del apóstol Pablo a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Efesios, Esas cartas Pablo las escribió estando en la cárcel, siendo maltratado, teniendo problemas de salud. Y él decía, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni enfermedad me pueden separar del amor de Cristo. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si vivo, estoy con Él, estoy para agradarlo a Él, para servirle a Él, para creer en Él, para confiar en Él. Y si muero, estaré con Él. Porque déjame decirte algo, la vida no termina cuando te mueres. Se muere este cuerpo, este cuerpo se muere, pero tu espíritu, tu alma van a otro lugar. Y qué rico que si partimos de este mundo, partamos a una eternidad con Él. Él vive, Él está vivo. Para los que creemos, Él resucitó. Él entregó su vida por nosotros. Dio su vida por el rescate de nosotros. Él pagó el precio por ti y por mí. Él fue a la cruz por ti y por mí. Tal vez nunca en la vida habías oído esto, tal vez te suene metafórico, raro, pero quiero decirte que Jesucristo es Dios mismo. Y Jesucristo un día decidió despojarse de su gloria de Dios para bajar a la tierra como hombre. Y dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero no pecó, porque siempre tuvo a Dios en su corazón. Y antes de partir, que quiero decirte algo, cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, estuvo 40 días apareciéndosele a sus apóstoles, a sus discípulos. 40 días se les apareció para que ellos estuvieran seguros de que Él estaba vivo, de que su resurrección era real y para darles como aliento, amor e indicaciones. El día que ya se iba a ir, que eso fue algo sobrenatural, Él les dijo, no teman, no se turbe su corazón, que yo me voy, pero dejo con ustedes mi Santo Espíritu. ¿Sabes por qué yo te hablo así? Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, como está en ti si lo recibes.
Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos consuela, es el que nos da paz, es el que pone en nosotros el querer como el hacer de orar, de leer la Biblia, de compartir con otros la palabra, de tener ánimo en medio de la prueba y de incluso decir, Señor, yo sé que esta situación está muy dura, yo sé que lo que está pasando está muy difícil, pero yo confío en ti. Dice su palabra en Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En 2 Corintios, en el capítulo 12, él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, diga el débil, fuerte soy. En ese momento no te llenes de angustia, no te llenes de temor, no te llenes de preocupación. Di, fuerte soy en Cristo, fuerte soy en su amor. En Isaías 40:29 dice que Dios fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. En Primera de Crónicas 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen su presencia. Y el Salmo 46:12, muy especial, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿Sí ves? Se puede caer todo a nuestro alrededor, pero en Él estamos seguros. Es una seguridad y una confianza de fe, de creer. En Él son posibles todas las cosas. Llénate de Dios, llénate de su paz. No seas indiferente ante esta realidad, porque lo es. Pero cree en Dios. Él dijo, yo he vencido al mundo. Cuando Él dijo yo he vencido al mundo, es yo he vencido la enfermedad, yo he vencido el temor, yo he vencido el pecado, yo he vencido la maldad. Nada de lo que está pasando es más grande que nuestro Dios. Nada. Cuídate, protégete, cuida de los tuyos, pero sobre todo ámalos. Ten misericordia de ellos, compárteles este mensaje, compárteles la palabra. Que este tiempo sea no para estar pegados de las redes sociales, de los videojuegos, de las películas, de las novelas, de las noticias. Sí, se puede hacer en otros momentos, pero saca tiempo para orar, saca tiempo para leer la Biblia, saca tiempo para investigar estas cosas. Simplemente pones en Google cuarentena en la Biblia, 40 días en la Biblia, versículos de ánimo en la Biblia, versículos de fortaleza, versículos que hablen de sanidad y te vas a dar cuenta cómo Dios actúa, cómo Dios trata. Cuando yo te digo que leas la Biblia, no es que la coges y la abras a ver dónde cayó. No, tú tienes internet. Ve a internet y coloca versículos acerca de lo que quieres saber. Versículos sobre el enojo, versículos sobre las relaciones. Porque en ese momento puede que sus relaciones en sus casas se vean afectadas. Entonces es el momento de buscar a Dios. Esto es un periodo de prueba. Es un periodo de transformación. Eso nos va a sacar a algo mejor a cada uno. Depende de cómo cada uno lo asuma. Podemos estar 40 días en el desierto, sin comida ni agua. Pero si estamos en la presencia de Dios, saldremos a hacer lo que hizo Jesús en 3 años, salvar la humanidad. ¿Sabes que salvar la humanidad no es crear una vacuna que quite el coronavirus? Eso no es salvar la humanidad. Se salva el cuerpo, pero ¿para qué si el cuerpo va a morir? Necesitamos es que se salve el alma, que se salve el espíritu, que la gente se arrepienta de su pecado, que la gente se arrepienta de su maldad, que deje de haber tanto pecado, iniquidad, ese ser despiadado que viola, que mata, que aborta y que hace lo que es contrario a la palabra de Dios. Cuando el corazón se llena de Dios verdaderamente y conoce su palabra, entonces conoce la verdad. Y la palabra de Dios dice que cuando conocemos la verdad somos libres. Ese mensaje quería dejar para ti.
Hoy, 22 de marzo del 2020, estamos en plena contingencia mundial, en plena pandemia del coronavirus y del COVID-19. Oramos para que Dios haga su voluntad y que esto que está pasando le sirva a la humanidad entera para volver su corazón a Dios y para ser conscientes de lo frágiles que somos, que no importa cuánto dinero tengas, no importa cuán bonito aparentemente físicamente seas, no importan las propiedades que tengas, no importa el diploma, el título que tengas universitario, no importa el cargo que tengas en una empresa, no importa para nada el carro que tengas, lo material que tengas, no importa en ese momento. En ese momento importa llenarnos de fe, de ánimo y de confianza en Dios de que esto va a pasar y que lo que viene va a ser mejor. Porque todo momento de prueba y de transformación trae por consiguiente algo maravilloso. Como cuando el pueblo logró llegar a la tierra prometida. Llegaremos a una tierra prometida. Esto sí lo digo metafóricamente, porque para cada uno esta transformación será para algo maravilloso pero diferente. Tal vez esto te lleve a ser mejor persona, a dejar atrás lo que hace mucho tiempo debías dejar atrás. Que esto sirva para que muchas personas no solamente vean la verdad desde un punto de vista científico, político, económico, sino también espiritual. Que Dios los bendiga.